El reloj hace tic-tac. Lentamente, sus engranajes van convirtiendo el futuro en pasado. ¿Fue el tiempo el que hizo al reloj? ¿O fueron los engranajes los que hicieron al reloj? Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith, Universidades de Oxford, Reading, Londres, Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eden Films, Mesa, Arizona, Estados Unidos. El origen de la vida. En nuestro planeta existen las más diversas formas de vida. Algunas son tan pequeñas que pueden nadar fácilmente en el ojo de una aguja. Pero aún estas criaturas unicelulares son increíblemente complejas. Los científicos han descubierto que están compuestas de miles de millones de átomos complejamente ordenados. ¿Pero qué hace que estén vivas, capaces de moverse y reproducirse? Un ser humano está compuesto de varios billones de células. Este grupo altamente organizado de células y átomos posee algunas habilidades asombrosas. Está vivo, siente felicidad y sufrimiento y amor. Y puede diferenciar entre la belleza y la fealdad y distingue entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo una mera aglomeración de átomos puede realizar cosas tan sorprendentes? Profundicemos un poco en el componente más elemental de nuestro cuerpo, la célula viva. Este modelo nos muestra el núcleo, una parte muy importante. Hablaremos de ella más tarde. Toda criatura maravillosa, viviente en la Tierra, está compuesta por células vivas complejas. La tecnología moderna nos ha revelado algunos de sus funcionamientos más maravillosos. Podemos ver ahora una célula en el proceso de dividirse en dos. Increíble, ¿no es cierto? Sobre todo si tenemos en cuenta que la célula está hecha de moléculas y átomos sin vida. ¿Qué hace entonces que esté viva? ¿Qué es exactamente la vida? ¿Qué es la vida? La vida es mantenida por la materia. Y la materia tiene que estar bien organizada para sostener la vida. Pero hay un mínimo de organización química necesaria para sostener la vida. Los materialistas dicen que la vida, ya que está compuesta de átomos, moléculas y reacciones químicas, es tan solo química y nada más. Esta es una cuestión que debemos considerar seriamente, pues en efecto la vida se mantiene a base de ciertas reacciones químicas. Pero podemos asegurar, solo porque eso es un hecho, que entonces la vida no es nada más que química y, puesto que la química ocurre por casualidad, la vida pudo haber sido originada en un principio como resultado de reacciones químicas casuales. He aquí el corazón del misterio de la vida, la célula viva. Al subdividirse una y otra vez, van construyendo nuestro cuerpo paso a paso. Asombrosamente, los varios billones de células complicadas y distintas del cuerpo humano son milagrosamente producidas a partir de una sola célula, el óvulo fertilizado. El crecimiento del embrión es algo sorprendente. Como de la nada, complejas células nerviosas, piel, músculos, sangre y huesos van construyéndose utilizando las instrucciones de los planos almacenados en el óvulo fertilizado. El momento del nacimiento está por llegar. Una serie de eventos enormemente complicados ha tenido lugar, cada uno en su momento exacto, para producir el más sobrecogedor de todos los logros, una nueva vida humana.
Nacemos increíblemente complicados, técnicamente precisos. Somos un maravilloso conjunto de piezas vivas y capaces de crecer. Pero entonces, ¿cómo puede alguien afirmar que la vida solo es cuestión de química? Si la vida es producto de la química y solo de la química, la mejor manera de entender sus posibilidades es observando algunas de las sustancias químicas de la vida. Y veríamos que no es tan solo una cuestión de química. La más importante, tal vez la más importante de las sustancias químicas de la célula es la molécula de ADN. La molécula de ADN es una molécula química muy larga que contiene toda la información que hace que la vida sea como es. La molécula de ADN determina el color de la piel, si se es un cocodrilo o una coliflor, determina si uno es una ameba o un simio, determina las especies y determina las propiedades de la especie en la que uno se encuentra, cualquiera que ésta sea. Ahora, ¿cómo lo hace? Hay suficiente información en el cuerpo humano como para llenar con información 1000 libros, cada uno de 500 páginas, escritos con la letra más pequeña y llenos con información química sobre cómo construirlo a usted y cómo mantenerlo. Claro que esto es bastante complejo, así que busquemos algo más sencillo para explicar cómo la molécula de ADN realiza su labor. Ustedes conocen el código Morse. El código Morse es capaz, con solo 2 signos, un punto y un guión, más el espacio entre ellos, es capaz de escribir toda la información que hay en la Biblia o en cualquier otro libro, si es que conoce el código Morse. Tomemos ahora un mensaje sencillo en código Morse, tal como SOS. Punto, 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 guión, 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 punto, punto, punto. Esto es el mensaje de una persona que está en peligro. Pues bien, el código genético, los cromosomas y la molécula de ADN usan exactamente el mismo método, en principio, para almacenar información de este tipo. Aquí tengo una cuerda, y en esta cuerda tengo aquí punto, 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 guión, 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 punto, punto, punto. Y ahora la coloco aquí delante y cualquiera que conozca la clave del código Morse dirá, ajá, está tratando de decirme que está en peligro. SOS. También puedo utilizar cualquier otra secuencia que quiera y puedo utilizar más cuerda para crear secuencias que contentan, digamos, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y pueden escribirlo todo, tan solo utilizando una cuerda como esta. Ahora bien, la molécula de ADN consiste no de una sola cuerda, sino de dos cuerdas que corren paralelas en forma de espiral. Y colocadas entre las 2 cuerdas hay 4 letras. Las 4 letras del código genético. Y esas 4 letras del código genético son sustancias químicas simples. Tenemos pues una molécula genética de ADN bien larga, que es doble,
y unida por el centro por medio de enlaces de hidrógeno, que son enlaces químicos muy débiles. Cuando la célula se divide, esta sencillamente se abre en dos como una cremallera y una mitad va a una célula y la otra mitad va a la otra. Es un mecanismo maravilloso, digno de admiración, pues esto significa que se puede duplicar la información contenida en 1000 libros de 500 páginas cada uno, escrito en letra pequeña, en un sistema como este en unos 20 minutos. ¿Se imaginan lo que sería mecanografiar la información de 1000 libros de 500 páginas en 20 minutos sin cometer errores? La segunda cuestión más importante acerca de esta inscripción en el libro de la vida de la célula es esta. La molécula es capaz de leerse a sí misma. Cuando escribimos un libro, debemos conseguir quien lo lea, pero no es así con la célula. La célula primero produce lo que conocemos como ribosomas. Y estos ribosomas son proteínas complejas que se montan sobre esta doble hélice que conocemos como la molécula de ADN. Ellos la montan y al montar esta doble hélice pueden reconocer la información. Podemos leer esto con los ojos y podemos sentirlo con los dedos. Así que hay dos formas de leer este libro de acuerdo a nuestra manera de hacer las cosas. Pero en la célula, los ribosomas se montan sobre la doble estructura y mientras detectan cuáles son las bases, arrojan, por así decir, las proteínas que tienen escrito el lenguaje químico que lo forma uno. La información que la molécula de ADN contiene no está, créanme, escrita en las moléculas que componen la trenza. Los bioquímicos han descubierto que hay 10 elevado a la 87 maneras de agrupar los átomos en una molécula de ADN humana. De acuerdo con la teoría de la evolución, esta molécula fantásticamente complicada, que solo representa una pequeña parte de la célula humana, llegó a existir como resultado del tiempo y del azar, por prueba y error. ¿Es posible que esto pudiera ocurrir así? El problema es que solamente hay una entre 10 elevado a la 87 combinaciones que facilitaría la reproducción. Recuerden que 10 elevado a la 87 potencia equivale a un 10 seguido de 87 ceros. La mayoría de los evolucionistas dicen que el universo tiene de 10 a 20 mil millones de años de existencia. ¿Sabe cuántos segundos hay en 20 mil millones de años? Menos de 10 elevado a la 18 potencia. Así que si intentáramos cada segundo una combinación por prueba y error durante 20 mil millones de años, no alcanzaría el tiempo para formar ni una molécula, aún empleando todo el tiempo que los evolucionistas dicen que el universo lleva de existencia. La célula, con una información química como esta, no pudo formarse solamente por la química de las moléculas de las que está construida. Por tanto, creo que hay un autor que trasciende lo material y la materia de la que están hechas esas hebras, que primero concibió la información necesaria para hacer una célula, después la escribió y entonces le agregó un mecanismo para leerla y aplicarla de forma que la célula se autorreproduce a partir de la información que el autor de esa información puso en ella durante la creación. Por lo tanto, estoy como científico convencido de que la sola química de la célula no es suficiente para aplicar sus actividades, a pesar de que estas son químicas. Las funciones químicas de la célula están controladas por una información que no está contenida en los átomos y moléculas de esa célula. El Génesis dice: en el principio Dios creó.
Creó la materia de la nada. Tomó la materia y la convirtió en toda clase de formas distintas. Las células vivas, pequeñas criaturas vivientes de una o varias células. Creó los insectos, como estas hormigas, siempre ocupadas en su quehacer diario. Y desde luego, las aves voladoras, como esta pequeña gaviota. La Biblia dice que una inteligencia superior creó la materia y creó la vida. Durante la Edad Media, algunas personas pensaban que los organismos vivos podían generarse espontáneamente a partir de la materia muerta, carente de vida. Por ejemplo, se pensaba que las ranas nacían del fango y el limo de los estanques y que las larvas procedían de carne en estado de putrefacción. Este concepto, que parece más bien de un cuento de hadas, se conocía bajo el nombre de generación espontánea. La gente creía que los gusanos, insectos y otras criaturas se formaban a partir de la materia en la que vivían. En el siglo XVII, un científico tenía una receta para producir ratones por generación espontánea. Decía que había que tomar una camisa sucia y sudada y añadirle trigo. Después de dejarla reposar por 21 días, podía comprobarse que aquella mezcla había producido ratones. En 1668, un italiano llamado Redi se preguntó si realmente la carne podía producir las larvas que se encuentran en la carroña. Hizo algunos experimentos y demostró que la carne en descomposición no producía larvas, a menos que las moscas llegaran hasta ella. Pero fueron pocos los que prestaron atención a este experimento. Fue el famoso científico francés Pasteur quien más tarde probó en forma concluyente que ningún ser viviente puede surgir de la materia estéril sin vida. En otras palabras, la vida siempre proviene de otra vida. Los científicos están tan seguros de esto que lo han convertido en una ley, la ley de la biogénesis. Sin embargo, el evolucionismo naturalista se basa en la hipótesis de que la vida, originalmente, surgió espontáneamente a partir de la materia sin vida. Y esa creencia se mantiene a pesar de que jamás se ha visto, desde los principios de la observación científica, un solo caso de generación espontánea. Los evolucionistas creen que la vida surgió espontáneamente de una sopa primaria. Piensan que la atmósfera terrestre, en los tiempos en que surgió la vida, era una atmósfera reductora y que se componía de amoníaco, vapor de agua y metano. Entonces pensaron que si pasaba un rayo a través de una mezcla como esta, los bloques básicos que componen la vida surgirían espontáneamente. Miller y Fox, en una serie de experimentos que llevaron a cabo en Chicago hace unos 20 o 30 años, trataron de reproducir esto y probarlo experimentalmente. Así pues, tomaron una mezcla de metano, amoníaco y vapor de agua e hicieron pasar una corriente eléctrica a través de ella y obtuvieron un número de aminoácidos que son los bloques básicos que componen la vida. Ellos pensaron que estos aminoácidos producidos en el laboratorio podrían demostrar que la vida o los precursores de la vida habían surgido espontáneamente bajo aquellas condiciones. Y por tanto proclamaron, y aún la mayoría del mundo científico de hoy lo cree, que ellos habían reproducido experimentalmente los primeros pasos de la producción espontánea de la vida. Fue así realmente. ¿Cómo ocurrió? Bien, no cabe duda de que produjeron esos aminoácidos, pero ¿son esos aminoácidos los que sirven para mantener la vida? La respuesta es rotundamente no. Porque las
proteínas vitales están formadas exclusivamente de aminoácidos del tipo izquierdo, llamados también levógiros, y no pueden contener del tipo derecho o destrógiros. Los producidos en el laboratorio fueron una mezcla de ambos. Consideraciones similares pueden aplicarse a la producción de la molécula de ADN, que debe tener exclusivamente moléculas derechas. Pero la vida no puede usar mezclas porque la estereoquímica no sería aceptable. Es precisamente por esa razón de que se produjeron mezclas racémicas que la vida no pudo haber surgido espontáneamente de una sopa primaria de este tipo. Su estereoquímica no es la apropiada. Aunque el experimento de Miller pareció anotar un punto en favor de la teoría de la generación espontánea de la vida, un examen detallado nos muestra, sin embargo, que solo sirvió para complicar el asunto. Porque el meollo de la cuestión, el origen de la información que está almacenada aquí, sigue siendo un misterio. Porque en el experimento de Miller se formaron un 50% de aminoácidos izquierdos y un 50% de derechos. Y cuando ambos están juntos, sencillamente no puede formarse vida. La vida no puede utilizar combinaciones de moléculas invertidas. El solo hecho de añadir un aminoácido derecho a una cadena de levógiros destruye la utilidad de toda la cadena de aminoácidos vitales. El hombre, increíblemente complejo. Observemos el cerebro humano. Un paquete de rara apariencia para las maravillas que encierra. Si pudiéramos observar con los ojos la acción electroquímica de las células cerebrales, parecería probablemente estrellas centelleantes en un universo infinito. Las entre 10 a 100 mil millones de células cerebrales forman billones de interconexiones. Pero estas células tienen un diseño maravillosamente compacto, tanto que el área del cerebro mostrada aquí es actualmente más pequeña que un simple grano de arena. Cada pulgada cúbica de cerebro contiene por lo menos 100 millones de células nerviosas, conectadas entre sí por 16.000 kilómetros de fibras. Se ha llegado a decir que el cerebro humano, de solo 3 libras, es el conjunto de materia más complejo y ordenado del universo entero. Sus posibilidades y potencial sobrepasan la imaginación. ¿Es posible que una maravilla así haya evolucionado como resultado del tiempo y del azar, siguiendo un proceso natural? La Biblia dice que cuando uno mira a la naturaleza, la mente puede, al hacerlo, llegar a la conclusión de que Dios existe. Así que a mirar, y a mirar con atención. Y Dios dijo, produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias de la tierra según sus especies. Y fue hecho así. Hizo pues Dios las bestias de la tierra según sus especies y los animales domésticos y todo reptil según su especie. El reloj hace tic-tac. Al igual que las sustancias químicas que sostienen la vida, sus engranajes se mueven, convirtiendo lentamente el futuro en pasado. ¿Quién hizo el reloj? Tal vez la única explicación lógica es que fue una inteligencia exterior al reloj, un relojero. Piénselo. Ahora recuerden que al principio del programa vimos un modelo de molécula de ADN y vimos que debía estar ordenada como lo está
un libro para almacenar información y poder entregarla para que nueva vida pueda ser reproducida. Bien, esa información no reside como tal en la materia inorgánica primaria. Así que creemos y tenemos bases científicas, como ustedes han visto, para creer que tuvo que haber una inyección de información en la materia para poder producir una estructura llena de información como esta. Es decir, un acto de creación que instruyó a la materia sobre cómo construir una célula. Por tanto, el hombre que cree en el creacionismo no se estremece si un bioquímico entra en su laboratorio y toma las partículas de tierra más pequeñas, el polvo de la tierra, las sustancias químicas de la tierra, y con su espíritu organiza las moléculas y átomos que forman esta vida, haciendo un virus y con el tiempo una célula primitiva, pues él le ha inyectado inteligencia a la materia para poder lograrlo. Cuando vemos la belleza de la naturaleza a nuestro alrededor, aquí tenemos una flor de trébol, cuando consideramos que todo ello creció de materia inyectada con información del tipo que yo he estado describiendo, no podemos menos que maravillarnos ante la sabiduría del Creador, quien posee el sentido de la belleza para concebirlo y la habilidad técnica para realizarlo. Y yo me siento maravillado al mirar la naturaleza a mi alrededor, al ver cómo Dios la creó técnicamente y al reconocer la belleza de su alma al realizarlo. Las escrituras enseñan bien claro, y es algo que encaja perfectamente en mi ciencia, que el hombre que lo hizo se llamó a sí mismo el Logos, y este Logos es Jesús. Jesús se llamó el Creador que hizo todo. Todo fue concebido por Él y para Él. Y en ese caso, entonces me siento muy feliz y lleno de gozo de que Él hiciera la creación tan bella y que también me valorara tanto como para morir por mí y ser también mi Redentor. Una presentación de Films for Christ.